Capítulo 118 del legado del jab, donde vamos a hablar de la defensa en la distancia corta. Si recuerdan, estamos haciendo una serie de la distancia corta donde estamos hablando sobre cómo la distancia corta se trabaja, cómo se entrena, cómo se enseña. Eso es lo que hablamos en el capítulo 3, por ejemplo. Y en el capítulo pasado hablamos del ataque. Así que ahora vamos a hablar de la defensa. La defensa es una parte que está difícil en la distancia corta. ¿Por qué? Porque cuando tú estás cerca, todo lo que tires va a llegar. O sea, va a llegar ya sea a la guardia o va a impactar, pero las probabilidades de impactar son altas, ¿no? Entonces eso también te aplica a ti. Todo lo que te tiren, altamente probable que te llegue ya en el bloqueado o al cuerpo o en la cabeza, pero te va a llegar. Entonces hay que entender este principio. La distancia corta es una distancia altamente ofensiva, pero en la cual tú estás altamente involucrado en los intercambios. Eso es muy importante entenderlo. Por lo tanto, vamos a ir a la defensa. ¿Cómo se trabaja acá la defensa? Uno de los principales errores de la distancia corta es esto de creer que es una distancia en la cual tú vas a estar prácticamente sin moverte, solo recibiendo golpes, uno tras otro. Debido a la proximidad, el tiempo para esquivar es mínimo. La defensa más fiable es el bloqueo, ¿no? El uso de los brazos así totalmente verticales para bloquear, como si tuvieras un escudo en las manos. Los brazos deben mantenerse pegados al cuerpo para formar una armadura compacta, que lo que va a hacer es absorber los impactos con los antebrazos y los bíceps. Esta es la forma más básica, pero requiere un movimiento mínimo, y acá lo que es con la palma del guante parar, inmediatamente contragolpear. Esta es la forma más básica de combate en la distancia corta. Es algo que se ve bastante en los boxeos de Europa del Este, por ejemplo. Se ve notoriamente, se ve mucho, como el hecho de que entran así, manos arriba rectas, y a partir de ahí empiezan a combinar, generalmente combinaciones cuerpo-cabeza y upper de, digamos, upper de derecha, upper de izquierda. No hay mucho más que eso. Ahora, boxeo más avanzado dentro de lo que es la ofensiva, como el boxeo mexicano, como el boxeo norteamericano, hay una mayor utilización, ¿no? Y aquí volvemos a lo del pocket que hablaba en capítulos anteriores. Una de las cuestiones que no se debe hacer es salir atrás en línea recta. Si tú sales atrás en línea recta, te llevas un recto de derecha. Eso es así 100% de las veces. Por lo tanto, lo que hay que aplicar es un pivote, un movimiento de 90 grados que tiene que ser ofensivo, defensivo, y después de una combinación, pivote. Después de una combinación, pivote. Después de una combinación, pivote. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Esto se puede entrenar, por ejemplo, con una rueda de camión, de los dos boxeadores intercambiando distancia corta, giran su combinación y cambian, por ejemplo. También la misma idea ya sea solo con un cono, un círculo donde tú intercambies, te mueves. Ojo que no es un movimiento en extremo grande, así como un super desplazamiento, no. Esto es algo que solo le salía bien a Lomachenko, y eso hay que entenderlo. Tú no tienes ni los recursos, ni las horas de entrenamiento, ni tampoco el papá de Lomachenko entrenándote. Entonces evita hacer estas fantasías, porque puede que lo hagas bien una vez, pero tienes que pelear 12 minutos y el movimiento dura probablemente 2 segundos, así que te queda bastante más por hacer. Así que yo lo que recomiendo es medio paso, medio ajuste, salir en 45 grados, moverte de la línea de ataque y combinar. Esa es una muy buena forma de hacer la salida angular. Por lo tanto, entender que los desplazamientos lo que van a hacer es darnos un nuevo ángulo para movernos y ir manteniendo el ataque. Eso hay que tenerlo así. La cuestión acá es, hay que entender que hay poco espacio y tampoco me puedo alejar tanto, porque un desplazamiento hacia atrás voy a recibir. Así que o te encuadras si tienes una guardia cuadrada con la que vas combinando golpes ascendentes con horizontales, o te posicionas alrededor con microajustes y combinas generalmente en golpes de 3, posición y escapas, ¿no? Esas son las dos opciones: combates o sales, no hay más. Y como sales, siempre fuera de la línea de ataque. Ahora,
Dentro de la táctica de combate, o sea, combate puro. Ya vamos a dejar de hablar de posiciones y de golpes. Combate puro. ¿Cómo hago un dominio técnico aquí en la distancia corta? Una de las primeras cuestiones que hay que hacer es la táctica de presión. El objetivo ofensivo de la distancia corta es buscar una destrucción física y mental del rival, porque tú vas recibiendo y hay un punto en que como que ya la estructura defensiva se desarma. Así que una de las cosas importantes acá es la manipulación del equilibrio. Un oponente sin equilibrio no puede generar potencia. Entonces, cada vez que esto se veía mucho en la pelea de Billy con Martínez, donde ambos estaban pegadísimos peleando en corta distancia y ambos lo que estaban haciendo son empujones muy sutiles con el hombro, con la cabeza, para desestabilizar al rival y conectar un golpe potente. Esto obviamente, por eso la distancia corta es tan difícil, requiere mucha experiencia, no es algo que vas a llegar y vas a hacer el primer día. Por eso otra gente que dice, no, yo soy fajador. Amigo, en el momento que llegues a dominar este tipo de tácticas, se puede decir que eres fajador. Si no lo haces, realmente no estás, lo único que estás haciendo es acercarte a los golpes del rival. Otra de las cosas que se trabaja tácticamente es ocupar un espacio mental. ¿Qué significa esto? Cuando tú estás desestabilizando, golpeando, moviéndote, desestabilizando otra vez, moviéndote otra vez, estás ocupando al rival. El rival está con una actividad constante y está recibiendo golpes, empujes, fintas, y esto satura su capacidad de reacción. Por eso vemos a veces que un rival que está recibiendo se bloquea, ¿ya? Se cierra y le conectan, y de pronto vemos que ya en algún momento determinado como que ya no tiene más capacidad de reacción. Eso es porque toda esa presión mental te va liquidando físicamente. Esa cuestión hay que tenerla bien clara. Y bueno, obviamente pasamos finalmente a lo que es la idea de cómo se lucha, por ejemplo, un boxeador bajo contra uno alto. ¿Ya? El más bajo lo que tiene que buscar es penetrar en la guardia, trabajar al cuerpo para bajar las manos del rival y ahí cruzar. Generalmente uno de los golpes que más se utiliza es el contragolpe de derecha por arriba de la izquierda. A su vez, utilizar mucho movimiento de cabeza para evitar el clinch, porque el boxeador más alto lo va a hacer, o al menos lo va a intentar. Si la cosa es al revés, tienes un luchador alto que lo están presionando y te obligan definitivamente a pelear en distancia corta. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Porque claro, siempre te van a decir sal a la izquierda, sal al lateral, sal hacia atrás. Pero ¿qué pasa si es que no puedes? Porque puede pasar, ¿no? O sea, puede suceder que sencillamente de pronto no puedas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Es el momento que el luchador alto tiene que colocar el peso del cuerpo sobre el rival, inclinándose sobre él para cansarlo con el peso y utilizar principalmente el uppercut cuando el rival bajo intenta entrar. Entonces, no es una situación ideal, podría decirse. Eso es como la situación más necesaria que la que nosotros podríamos llegar a decir como, oh, necesito esta situación porque es la mejor. No lo es, pero es una situación donde al menos tengo alguna herramienta para poder maniobrar y poder tratar de dar combate a esa situación. Siempre el boxeador más alto tiene que tirar su inclinación de su cuerpo más hacia atrás para alejar todo su cuerpo, porque su cuerpo es más alto, tiene que alejarlo de los golpes. Ahora, todo lo que he dicho, ¿cómo se entrena esto? ¿Cuáles serían algunas formas de entrenarlo? Forma número 1 es la estabilidad y el combate cercano. Es utilizar, por ejemplo, un neumático. El pie delantero de ambos adentro. Y ahí yo trabajo el equilibrio, la salida lateral y algo tremendamente importante, el no retroceder. ¿Por qué? Si yo llego y retrocedo así, sin preparación, porque los soviéticos hacían preparación, lo que hacían los soviéticos era combinar un volumen de golpes muy rápido y salir con un golpe de contacto fuerte. Por ejemplo, una izquierda fuerte, una derecha fuerte y una salida lateral. Y a partir de ahí, por un lateral o después del golpe, salen a una distancia más cómoda y vuelven a trabajar en paso péndulo, distancia media, distancia larga. Eso es algo que hacen, ¿no?
Pero eso está preparado. O sea, no es llegar y salir hacia atrás para que me llegue un recto. Por lo mismo, en la distancia corta, siempre el retroceder, hay que entender que si vas a retroceder, o vuelves con un golpe o sales con un golpe, pero tienes que lanzar un golpe. No puede ser por ningún motivo algo y que tú estés ahí parado y no pase nada. Otro tipo de trabajo es el trabajo con el cuerpo, ¿no? El control físico, o sea, la manipulación, como yo decía, que puede ser en las cuerdas o contra una pared, colocando el peso, el uso del peso corporal, aprendiendo a poner el hombro, movilizando al compañero. Este es puro trabajo prácticamente de lucha, pero utilizando el antebrazo, el hombro, la cabeza, para mover al rival. Evitemos principalmente la cabeza, dejémoslo como último recurso porque también nos exponemos, ¿no? Pero esta manipulación con los antebrazos y el ir posicionando es uno de los elementos que nos van a ayudar mucho a trabajar con el tacto. Esta cuestión hay que entenderla. En la distancia corta, la vista puede ser engañosa. Puede llegar tarde incluso. Entonces, el tacto en los hombros, los antebrazos, la posición, el peso del cuerpo nos van a ayudar mucho más. Eso hay que tenerlo bien en claro. Ahora, respecto a otro tema, sobre también trabajar lo mismo pero con un saco de boxeo, por ejemplo. La resistencia muscular específica, o sea, apoyado frente a un saco pesado, voy utilizando, por ejemplo, los antebrazos, posiciono el saco, golpeo abajo, arriba, cambio la mano. Golpeo continuo, sin impulso, solo utilizando la rotación del torso. ¿Ya? Esa es una buena forma de mejorar las habilidades de golpeo en distancias muy cortas. Ojo con esto que voy a decir. No significa que yo esté todo el día siempre pegándole al saco así. Al saco siempre hay que pegarle de distancia. Pero si estoy trabajando la distancia corta, hacerlo de esta manera. Y por último, bueno, esto es muy antiguo, por así decirlo. Es el trabajo de el trabajo de mantener escuela de combate con ritmo y bloqueo. Por ejemplo, upper de izquierda, upper de derecha, cruzado de izquierda, cruzado de derecha, ¿ya? Y el contrario bloquea y yo repito la misma combinación. Eso siempre de distancia dentro de media y corta, ¿no? Aplicar, repetir. ¿Para qué? Con eso yo voy a ir teniendo percepción de que tengo que subir las manos, también percepción de que mi defensa va a ir mejorando y también percepción importante de que tengo que ir bloqueando, que tengo que ir contragolpeando, de que tengo que irme posicionando mejor y dándome más fundamento a mi propio boxeo. ¿Ya? Esa cuestión es bien importante. Es el famoso ejercicio de escuela de combate. Esto se tiene que repetir al infinito y más allá. Es una de las cosas que constantemente se tienen que estar haciendo. Ahora, y para cerrar ya toda esta épica de la distancia corta, ¿cuáles son los errores comunes, por ejemplo, dentro de la distancia corta? Uno de los errores comunes es hacerse pequeño para evitar los golpes, encorvando la espalda y metiendo la cabeza. La consecuencia de esto es que comprime el diafragma y reduce la resistencia y expone la nuca a golpes ilegales. Esto yo lo he visto, como juez lo he visto, que están mal parados y, por ejemplo, un volado de derecha entra de la peor manera posible. ¿Cómo corregir esto? Mantener la columna neutra, ya que la columna no esté encorvada, sino neutra, y hay que bajar las rodillas, no la cintura, para podernos mover dentro de ese círculo mayor que yo hablaba en capítulos anteriores, ¿no? Para tener el espacio de movernos en ese círculo y poder estar en un espacio para poder golpear. Otra de las cosas es entender que es muy distinto agarrar a controlar. Hay un instinto que nos va a llevar como a la idea de querer abrazar, ¿no? Nos va a querer abrazar y voy a estar abrazando. No, agarrar es pasivo, ¿ya? Y va a ocupar las manos. Y significa que obviamente es una falta técnica y se puede utilizar. Pero el gran problema de eso es que yo no voy a golpear. Ese es el tremendo problema. Yo no voy a golpear. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es
posicionarse, utilizar los antebrazos, los hombros para golpear inmediatamente y crear espacio. O sea, entrar en el espacio, mantenerlo ocupado, pero no agarrarlo. ¿Por qué? Porque yo estoy perdiendo tiempo de ofensiva y eso a mí me perjudica notablemente dentro de la puntuación. Esa cuestión es así. Eso me perjudica, ¿no? Me daña mi capacidad de poder mantenerme arriba en las tarjetas. Y una cuestión que es relevante, yo diría que es el error común de reaccionar emocionalmente, ¿ya? O sea, como que me golpearon y ya inmediatamente quiero golpear y sigo una cadencia de golpe y golpe y golpe y golpe que no para. Eso lo que hace es ir desgastando neurológicamente el cuerpo, va a producir secuelas, además refuerza la mala técnica y lo que es, por ejemplo, términos de puntuación de boxeo, lo único que va a hacer es que termine parado el último que está, o sea, termine el último que más golpee. Y esa estrategia no siempre va a funcionar porque si estás en un torneo tienes que pelear después, entonces vas a acumular daño. Y ese daño te va a pasar la factura, sin ni siquiera decir el daño neurológico. Así que por eso hay que entender la defensa, el concepto de movimiento y el uso táctico de la distancia corta. La distancia corta no puede ser utilizada siempre como el primer objetivo. Tiene que ser más bien un objetivo de ruptura, de avance, de imponer volumen y volver a una distancia más segura. Por supuesto que parte del boxeo se tiene que usar, claro está, pero necesita sin duda alguna de una instrucción, que es la que hemos estado tratando de dar a través de todos estos capítulos. Me parece que ya, no sé si son 5 que estamos haciendo sobre la distancia corta. Por último, tenemos taller de boxeo soviético, táctica de boxeo soviético. Durante este mes de diciembre lo vamos a estar haciendo. Comunícate en el Instagram, generalmente respondemos más rápido. Y bueno, sigan en todas nuestras redes, en TikTok, en YouTube, en Spotify, donde vamos a estar presentes haciendo constantemente capítulos sobre la táctica del boxeo y ciertas situaciones que tienen que ver mucho con el aprendizaje, porque son situaciones que la verdad hacen falta y es bueno irlas mencionando. Así que síguenos para más en el legado del jab.